25, Mateo. Otra cosa, hermanos, cuando los niños vayan a bajar, acuérdense que aquí hay un cable, que no vayan a tropezar, ¿verdad? Para que no se vayan a tropezar y caerse, que traten de pasar por la parte de allá, ¿verdad? Y vamos a pasar entonces a la Biblia, a Mateo 25, versículos 14 al 30. Matthew 25, verses 14 through 30. Mateo 25, 14 al 30. Matthew 25, 14 through 30. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos vino y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado sobre ellos otros 5 talentos. Y su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí he ganado sobre ellos otros 2 talentos. Su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Entonces vino el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga, esta era hasta el 30. Bien, oramos, hermanos. Amado Dios y Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Y Señor, te pedimos nuevamente que tu Espíritu Santo haga esta obra, Padre, de santificación en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo el que a través de tu palabra nos redarguya, Señor, nos corrija, nos instruya, Padre, nos enseñe. Padre, que nos vaya moldeando a la imagen preciosa y perfecta de tu Hijo Jesucristo. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades, nuestros fallos, nuestras flaquezas. Padre, trabaja en ellas. Y aquellas en las que estamos, Padre, más fuerte, continúa fortaleciéndolas. Que sea todo para tu gloria, Señor, y para que tu pueblo pueda vivir fiel ante ti. Y ahora, Señor, te presentamos también a los hermanos que están en sus hogares. Tú conoces, Padre, las condiciones. Tú conoces su salud. Conoces, Padre, que hay algunos hermanos en este día de hoy, Señor, que han llegado noticias a mis oídos que están afectados, Señor, de salud. Queremos presentártelos, Padre, para que tú los cuides, Señor, en tus manos de amor. Tú les fortalezcas, tú les sanes, Señor. Tú les concedas a ellos alivio, Padre,
para la gloria tuya, Señor, y por tus misericordias lo pedimos. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Este pasaje lo he titulado, o el mensaje mejor dicho, en forma de pregunta. ¿Eres responsable en los negocios del Señor? I have titled this message in the form of a question. Are you responsible in the work or the business of the Lord? ¿Eres responsable en los negocios del Señor? Are you responsible in the business of the Lord? Y si miramos los negocios en la tierra, en todo negocio los obreros tienen que rendir cuentas. When we look at earthly businesses, we see that every laborer, every worker has to render an account. Si manejan dinero, por ejemplo, como las personas del banco o las personas que cobran en los supermercados o en cualquier otro negocio, que vienen a cobrar, ¿verdad?, el dinero de lo que se está comprando. No puede faltar ni un centavo, por ejemplo, ¿verdad? So just as in every business on earth, we all have to render an account. And let's take, for example, those people who manage money, like the bankers or even the cashiers at the stores. They handle money. They have to charge for whatever is being bought, and they handle that money. Now, there should not be missing money. Okay? Every penny has to be accounted for in businesses. Lo mismo sucede en cualquier otro trabajo. Las personas que, por ejemplo, que manejan camiones, y los hermanos que guían aquí camiones deben de tener un registro del millaje, ¿verdad que sí? ¿Estoy en lo correcto? Richard, hermano Ángel. Un registro del millaje, de las paradas que hacen, ¿verdad? ¿Cierto? El uso de gasolina, al igual de una confirmación de haber entregado la carga que llevaba el camión, ¿cierto o falso? O si tienen que traer la carga nuevamente de regreso, tiene que estar todo ahí, ¿verdad que sí? O sea que tienen que rendir cuentas. So another example is truck drivers. And truck drivers have to keep a record of mileage. How much gas is being used. Every stop they make. They have to have some kind of confirmation or proof that of the delivery that they made. Was every item delivered? Or maybe they're delivering back to the company. And they have to account for every package that they are delivering. Y así cualquier otro negocio, hermanos, tiene que rendir cuentas. And in the same way, every other business has to render an account. Y esto, hermanos, es lo que debe de mantener motivado al obrero y mantenerlo responsable y diligente. El hecho de que tiene que rendir cuentas. Now, the fact that every worker has to render an account should motivate them to be responsible and diligent. Tiene sentido eso, ¿verdad que sí? Hasta ahora estamos bien. And that makes sense, right? So we are okay. We're understanding this. Hermanos, cuando Jesucristo regrese, todos tendremos que rendirle cuentas al Señor. When Jesus returns, we all have to render an account to Him. We're going to be held accountable. Y un ejemplo que les quiero dar se encuentra en 2 de Corintios, que nos lo dice muy claro, capítulo 5. Versículos 5 al 10. And we see an example very clearly stated in 2 Corinthians 5 through 10. Y leemos
mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu. Por tanto, vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor mientras estamos aquí en esta vida, en este cuerpo. Porque por fe andamos, no por vista. Estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, pero estamos aquí presentes en el cuerpo. Mire lo que dice ahora. Por tanto, procuramos también, o presentes o ausentes, serle agradables. Procuramos serle agradable, ya estando presentes o ausentes, pero ahora mismo estamos ¿qué? Presentes en el cuerpo. Y mientras estemos aquí hay que serle agradable. Porque es menester, ¿por qué tenemos que serle agradable? Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Lo que usted y yo estemos haciendo ahora aquí en vida en esta tierra, sea bueno o sea malo, vamos a tener que rendirle cuentas al Señor. I'm just going to summarize 2 Corinthians chapter 5 that I just read, verses 5 through 10. While we are in this body alive, we must seek to be accepted of Him. And what that means is to be pleasing to Him. To be pleasing to the Lord while in this body. Why must we do that? Because we shall all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Whatever we do in this life, on this earth, in this body, whether good or bad, has to be presented before the Lord. We will render an account to Him of what we have done. Pues, hermanos, que esa es una realidad, y no solamente la vemos en el capítulo 5 de Segunda de Corintios. En varias partes de la Biblia se nos deja saber, hermanos, que va a venir un día de juicio. And this is not the only passage that talks about rendering an account. Many other scriptures here in the Bible talk to us about a coming judgment. There will be a judgment one day. Y quiero, hermanos, que entendamos el contexto de este capítulo 25. I want us to understand the context of chapter 25. Para eso, hermanos, lea detalladamente Mateo 24. And for that, I ask that you would read carefully Matthew 24. Y en resumen, hermanos, acordémonos que en el capítulo 24 de Mateo los discípulos le preguntaron a Jesús una pregunta de 3 partes. So let us remember that in Matthew 24, the disciples asked Jesus a 3-part question. Primero, que cuándo sería la destrucción del templo. First, when would the temple be destroyed? Segundo, que cuándo sería su segunda venida. Secondly, when would his second coming be? Y tercero, ¿cuál sería el fin del siglo? And thirdly, when would the end of the age be? Y luego que usted sigue leyendo, hermanos, acerca de las señales que Jesús está hablando y todas estas cosas, termina diciendo, hermanos, que la gente vivirá sin cuidado alguno. O sea, ellos no van a vivir como que el Señor viene, van a vivir sin ese cuidado de la venida del Señor, como en los días de Noé, que la gente estaba viviendo como si no fuera a venir un juicio. And so Jesus, as you read Matthew 24, he's giving them the details of the signs and everything that will happen before his second coming. And then towards the end, he explains that people will live careless, not expecting the second coming of Jesus. Just like the people during the days of Noah were living careless. There was a coming judgment. They weren't living as if there was a judgment coming. So that's how the people would be living.
Así era que las personas estarían viviendo. Y eso, hermanos, claramente lo podemos ver hoy en día. We can clearly see that nowadays. La gente vive como que Cristo no va a venir. People are living as if Christ is not coming. Entonces, hermanos, en base a eso, Jesús da una amonestación. And on the basis of that, Jesus gives an admonition, donde Él les dice a sus discípulos estar preparados. He tells His disciples to be ready. Fijémonos, hermanos, que Jesús no dice que hay que comenzar a prepararse. Let us notice that Jesus does not say we have to begin to be prepared, to be ready. No dice que hay que estar preparándose. It doesn't say that you have to be preparing yourself. Dice que ya hay que estar preparados. He says that we must already be ready. Esa es la amonestación. That is the admonition. No es como dicen algunos, yo tengo que vivir mi vida, soy muy joven. Y cuando venga Cristo yo me arrepiento. Eso no es, hermanos, lo que Jesús está diciendo. Hay que decir que Él está diciendo que para cuando Él venga, ya estamos preparados. So Jesus is not saying like many I have heard saying, I'm too young, I have to live my life. I'll wait till He comes and then I'll repent. There's going to be no chance when He comes. The key is, before He comes, you already have to be ready. That is what Jesus is saying. You're not going to start at some point. You're not in the process of being ready. You must already be ready. Because He could come in the next few seconds. No es que me voy a preparar ahora o que me estoy preparando. Es que ya tenemos que estar preparados porque Jesús puede venir en los próximos 3 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hay que estar preparados. Y quizás usted preguntará, pero ¿cómo yo me preparo? Maybe you'll ask, how do I prepare? Bueno, hermanos, lo primero que hay que hacer es arrepentirse, venir a Cristo, recibirlo como Salvador. La persona que tenga a Jesucristo en su vida, que ha sido salvado, regenerado, lavado por su sangre, está preparado. And you might ask, how do I get ready? Well, first of all, you got to repent. You got to come to Christ. You got to have faith in Him. You got to believe in Him and trust Him. You have to be regenerated, justified, washed by His blood. That's being ready. No es algo que se debe de dejar para más tarde. That's not something that we must leave for later. El día de salvación es hoy. The day of salvation. Today is the day of salvation. No es mañana ni el día que Cristo venga. It's not tomorrow or the day that Christ comes. Tiene que ser hoy. It must be today. Hay que estar ya preparados. We must already be ready. Ahora, hermanos, cuando leemos el resto del capítulo, vemos características de uno que no está preparado. Y ellas son hacer injusticias pensando que Jesús se tarda. See, the characteristics are given here towards the end of the chapter 24 of one who is not ready. And they are usually characterized by their unrighteousness. They do unrighteousness thinking that Jesus is taking long. He's not going to come yet. Esas son características, hermanos, de uno que no tiene a Cristo en su corazón. Those are characteristics of someone who does not have Christ in his heart. Y esto se me parece, hermanos, a lo que dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3. And this looks like what Peter said in 2 Peter 3, versículos 3 y 4, donde dice, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. Las personas, hermanos, están por ahí burlándose,
ustedes llevan 2000 años diciendo que Cristo viene y no viene nada. Y por lo tanto, hermanos, continúan en su maldad. Por lo tanto, como no esperan una venida de Cristo, no se convierten. Como no creen que va a venir un juicio, no se convierten. We read in 2 Peter chapter 3 verses 3 and 4, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. We're going to have scoffers, mockers. We already have them. Many of you have heard this expression. You Christians keep saying, and you've been saying it for 2,000 years, that Christ is coming and he's not here yet. He hasn't come. He will never come. And that's why you see them living the way they live, in unrighteousness and wickedness, because they don't expect his coming. They don't expect a coming judgment. Those are characteristics of a wicked person, of someone who has not been regenerated. Esas son características del malvado, de aquel que no ha sido regenerado. Son características de ellos. Y luego entramos a Mateo 25, donde vemos 3 ejemplos más, que son las vírgenes, o 2 ejemplos, mejor dicho, las vírgenes y las ovejas y los cabritos. Then we go into chapter 25, and we see a couple more examples, which is the 10 virgins and the sheep and the goat. Y hermanos, cuando usted lea lo de las 10 vírgenes, cuidado con alegorizar o tratar de interpretar cada elemento de la parábola, porque podemos caer, hermanos, en errores. El énfasis principal, el punto principal de la parábola de las 10 vírgenes es enfatizar el estar preparados, no dejar las cosas para la última hora. Es ya que hay que tener a Cristo como Salvador, que hay que estar sellado con el Espíritu Santo por medio de la fe en Jesucristo. See, careful when you're allegorizing or interpreting the parable of the 10 virgins. You don't have to interpret every element of this parable. The point is that Christ is emphasizing that we must be already ready before his coming. And the way to be ready is by having Christ in your heart, by being sealed with the Holy Spirit, Amen. By faith in Jesus Christ. Amen. That's how we are ready. Así es que estamos preparados. Luego vemos, hermanos, que cuando Cristo venga, va a separar a los buenos y a los malos, según lo que Dios determina quién es bueno y quién es malo, el justo y el injusto. ¿Okay? A las ovejitas a su derecha y a los cabritos a la derecha, a la izquierda. Y las ovejitas son los que van a vivir con Cristo, y los cabritos son los que van a recibir el castigo. Then we see the example of the sheep and the goat, and Jesus states that basically the sheep are the good and the goat are the wicked, and this is according to how God determines good and wickedness. Okay, he knows the heart, and he sets them aside. Okay, the sheep on his right, the goats on his left. The sheep will live with Christ forever. The goats are going to be punished. Lo que yo quiero que notemos, hermanos, es que al final del capítulo 24, que no les hable de esto, pero hay un siervo justo, bueno, y un siervo injusto. Y lo que vemos es que la evidencia del justo es que hace el bien, y la del injusto es que hace el mal, abusa de los demás. En el caso de las vírgenes, las prudentes, las sensatas, las sabias ya están preparadas. Las insensatas son las que están esperando a última hora. Y en los cabritos y las ovejas también vemos, hermanos, al igual, que hay una serie de características o de acciones que las ovejas han tomado en base a que son justos, y de igual manera los cabritos han tomado ciertas acciones malvadas en base a que son injustos.
No estamos hablando aquí de salvación por obras, hermano, porque muchos usan estos pasajes para decir, tienes que hacer esto para ser salvo. No, la salvación es mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo y fuera de eso no hay más manera de salvarse. Somos salvos solamente por la fe en Cristo. Pero uno que es salvo en Cristo comenzará a vivir como el siervo bueno, como las vírgenes prudentes y como las ovejas. Y aquellos que no son salvos, hermanos, lo demuestran porque se parecen más a los siervos injustos, a las vírgenes insensatas y a los cabritos. And so looking at the good and the bad servant at the end of chapter 24, looking at the 10 virgins, the wise and the unwise, and looking at the sheep and the goat, I admonish you, or I warn you to be careful. This does not talk about salvation by works. We are only saved by faith in Jesus Christ and nothing else. You can't add anything else to the gospel or it becomes a cursed gospel. It becomes anathema. It's no gospel. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Nothing else to add to that. Now, what we learn from these two chapters, from all these parables, is that those who are truly saved live like the righteous servants, like the 5 wise virgins, and like the sheep. It's characteristic of the righteous. And those who are unrighteous will live like the unrighteous servant, like the 5 unwise virgins, and like the goats. It's going to be characteristic of them. Así que yo quiero, hermanos, que notemos que hay un patrón en el capítulo 24 y 25. I want us to notice that there is a pattern in chapters 24 and 25. Hay siervos buenos y siervos malos. There are good servants and bad servants. Hay 5 vírgenes sensatas, 5 insensatas. There are 5 wise virgins and 5 unwise ones. Y como dijimos, hay ovejitas y hay cabritos. And there are sheep and there are goats. La naturaleza de estas personas, hermanos, ya lo explicamos, se refleja en sus acciones. The nature of these people portrayed here is reflected in their actions. Ahora cuando llegamos al pasaje que leímos, hermanos, Mateo 25, 14 al 30, vemos el mismo patrón. Now when we arrive here in Matthew 25, verses 14 through 30, the passage that we read in the beginning, we see the same pattern. Jesus has not changed the pattern. Jesús no ha cambiado el patrón. Porque nuevamente hay personas que toman este pasaje para luego decir, ves, si tú no haces tal o cual cosa vas a perder tu salvación. Este pasaje no está hablando de cómo ser salvos. Está presentando los que son salvos y los que no son salvos. Porque ahí yo no veo en ninguna parte, hermanos, que los malvados eran salvos, que los cabritos eran salvos, que las vírgenes insensatas eran salvas. ¿Usted ve eso en el pasaje? Si lo ve, señálemelo, por favor. El Señor está haciendo distinciones entre los que son salvos y los que no son salvos. And let me clarify this. Many use this passage to say, you see, you can lose your salvation. This is not talking about how to get saved. Jesus is making a distinction between those who are saved and those who are not saved. Now, if you see somewhere in this passage that the unrighteous servants are saved, please show it to me. That the unwise virgins were saved at some point, please show it to me. That the goats were saved at some point, please show it to me. You got to convince me. Because I read it over and over and over and I see just 2 distinct groups. One saved, one lost. Yo leo estos pasajes una y otra vez, hermanos, y lo que veo es 2 grupos. Uno de salvos y uno de perdidos.
Eso es lo que yo veo ahí. Así que en este patrón, hermanos, vemos buenos y malos. So in this pattern we see righteous and unrighteous. Es igual, hermanos, que la parábola del trigo y la cizaña. Crecen juntos, se parecen, pero el fruto los distingue. It's the same as the wheat and the chaff. The parable of the wheat and the chaff. They both grow together. They look alike. But when they bring forth fruit, they're distinguished by their fruit. También Jesús habló de buenos peces y peces malos. Que en la pesca el pescador echa los malos a un lado y se lleva los buenos. Jesus also spoke of, in the parable, of the fish. That when the fishers bring the net, they sit and they take out the bad fish and toss them away. And they bring in to themselves the good fish. Estamos viendo, hermanos, ese mismo patrón. We're seeing that same pattern. Ahora, brevemente veamos los elementos de esta parábola y su significado. Let us see briefly the elements of this parable and their meaning. Cuando leemos el versículo 14, we read verse 14, y habla del reino de los cielos. El reino de los cielos, hermanos, básicamente es desde que Cristo ascendió al cielo hasta su segunda venida. ¿Okay? Porque ¿dónde está Cristo ahora? Pero ¿en dónde está sentado? Está en un trono. ¿Qué se hace desde un trono? Reinar. ¿Hasta cuándo va a estar reinando? Dice, hasta que sus enemigos sean ¿qué? Puestos ¿qué? Por estrado de sus pies. O sea que Jesús no está allí aburrido, hermanos, así sentado en una esquina. Jesús está reinando. Él es nuestro rey. Y reina en el cielo y reina en la tierra. See, first of all, when we read verse 14, Jesus is talking about the kingdom of heaven. This is the period between Christ's ascension to his second coming. Now, Christ he's not here physically, right? He's not in a physical kingdom, but he's sitting somewhere in heaven. And the Bible tells us that he's sitting at the right hand of God on a throne. What do you do from a throne? You rule. And the Bible tells us that Jesus will be reigning or ruling until all his enemies are set as his footstool. Okay? He's going to be ruling until his enemies are set as his footstool. Now, he reigns in heaven and on earth. His kingdom is everywhere. He is king of the universe. And of the created things which are material and those which are spiritual. Y él es rey de todo el universo, tanto de la creación material como la espiritual. Él es rey de todo eso. Así que él está hablando de un reino en el cual usted y yo estamos sirviendo. So he's talking about a kingdom in which you and I are serving. El amo del que nos habla aquí está identificado como un hombre, pero cuando leemos el resto de la historia vemos que es el Señor de los siervos, el amo. Ese es Jesucristo, que nos dice aquí que se fue lejos y le encargó unas responsabilidades a sus siervos. Sabemos que Cristo, hermanos, se fue y le encargó a sus siervos una responsabilidad hasta que él vuelva. So we see here a man that traveled to a far country. That is Jesus Christ. Jesus ascended into heaven. He left. But just as this man committed a responsibility to his servants, Christ committed a responsibility to his servants until he comes back. Este amo iba a regresar. Cristo va a regresar. This master, this Lord that the parable talks about is coming back so that he can get from his servants what they were supposed to do. Este amo va a regresar para que sus siervos le rindan cuentas.
De la misma manera, Cristo va a regresar y todos le tendremos que rendir cuentas. Christ is coming again and every one of us will have to give him an account. Versículo 15, verse 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su facultad o capacidad, y luego partió lejos. Verse 15, and unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Hermanos, lo que vemos aquí es que cada uno de estos siervos recibe una cantidad de talentos según su capacidad. We see here that each servant receives a certain number of talents according to their capacities or abilities. Eso nos deja saber, hermanos, que Cristo es justo. That tells us that Christ is fair. Él no le da a nadie más de lo que puede sobrellevar. He doesn't give anyone more than they can handle. ¿Verdad? Eso nos deja saber que Cristo es compasivo. That tells us that Christ is compassionate. Algunos pueden, hermanos, con 5 talentos. Otros solo con 2 y otros solo con 1. Él es justo y compasivo. Jesus is fair and compassionate. To some he gives 5 talents, to some 2, and to some 1. According to what they can handle. Because Jesus is fair and compassionate. Y el talento, hermanos, para esta época era la moneda de más valor. So the talent in those days was the coin of the most value. De hecho, hermanos, el talento equivale, según la investigación que he hecho, equivalía a 6,000 denarios. Un denario es un día de trabajo. See, according to the research I've done, a talent was equal to 6,000 denarii. And a denary was 1 day's labor. O sea que un talento representa 6,000 días de trabajo. Si a usted le daban un talento ese día, podía vivir 6,000 días sin trabajar. Estamos entendiendo, ¿verdad? El gran valor del talento. So supposedly, okay, if I'm correct, the talent was 6,000 denarii. That means that if somebody gave you a talent, you didn't have to work for 6,000 days. You had 6,000 days worth of salary. So you're understanding the value of this, right? Vamos a ponerlo de esta manera. Al primero se le dieron 5 talentos. Esos 5 talentos representaban 30,000 denarios. 30,000 denarios son suficientes para 83 años. Se podía vivir una vida completa sin trabajar. 2 talentos representan 12,000 denarios. Representan 33 años de salario. Y aún el que recibe un talento recibe 6,000 denarios, que representan 16 años de trabajo. Ese es el valor de un talento. Lo que el Señor te ha dado a ti es valioso. El Señor te ha sellado con su espíritu y te ha dotado con capacidades para tú servirle. Todo eso es valioso. Let me give you an idea of how the value of these talents. 5 talents would equal 30,000 denarii, which equals about 83 years of salary. 2 talents equals 12,000 denarii, which would equal about 33 years of salary. And 1 talent equals 6 denarii, which would account for about 16 years of work. The bottom line is that the talents were very, very valuable.
And what Christ has given you, which is you've been sealed with His Holy Spirit, and He has bestowed you with gifts. That's very valuable. Y tú y yo rendiremos cuentas por lo que Él nos ha dado. And you and I are going to give an account for what He's given us. Y nuevamente, hermanos, quiero acordarle que esto no tiene que ver con cómo ser salvo, porque las obras no salvan. Let me remind you again, this has nothing to do with how to be saved, because works cannot save. Esto tiene que ver con identificar a los buenos y a los malos. Que a ambos Dios les ha dado algo de gran valor. This has to do with the good and the bad. It has nothing to do with how to get saved, but to identify those who are saved and those who are not. But both groups have received something valuable from the Lord. Cada vez que el malo abre sus ojos por la mañana y respira y come y vive su vida, hermanos, ha recibido algo valioso del Señor. Y le debe algo al Señor por eso. Every time the wicked open their eyes in the morning and they take their breath and they eat their food and they live their life, they've been given something valuable by the Lord and they owe it to God. Efesios 2 del 8 al 10 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero escucha el versículo 10 que tiene que ver con esto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para caminar ¿en qué? En las obras que Él preparó de antemano. Fuimos salvados, hermanos, con el propósito de vivir en esas obras que ya Dios preparó de antemano. Ephesians 2, 8 through 10 says that for by grace we are saved through faith, and that not of yourselves, for it is the gift of God, not by works, lest you boast. And listen to verse 10, which has a lot to do with this. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, to walk on the works that He has prepared for us beforehand. We were saved to walk on the works that God prepared for us. Versículos 16 al 18, verses 16 through 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verses 16 through 18, my own words summarized. The one who got 5 made another 5. The one who got 2 made another 2. And the one who got 1 just buried it in the dirt, in the ground. Vamos a hacer un examen de la labor de estas personas. Let us examine the work of these people. Los que recibieron 5 y 2 talentos, hermanos, ¿qué hicieron? Duplicaron. The ones who received 5 and 2 talents, what did they do? They duplicated the numbers. ¿Qué nos dice esto de ellos? Que fueron responsables y diligentes. What does this say about them? That they were responsible and diligent. También, hermanos, significa que tenían gran estima por su amo. It also means that they had great esteem for their master, for their Lord. Y no lo hacían para su propia gloria. They didn't do it for their own glory. De hecho, en Lucas 17:10, el Señor Jesucristo dice que cuando hagamos, hermanos, nuestra obra, que digamos siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. And actually in Luke 17:10, Jesus says that when we do the works, we must say we are useless servants that have done what we were supposed to do. No es para nuestra propia gloria, es para la gloria del Señor. It is not for our own glory, it is for the glory of the Lord.
Y yo te pregunto, hermanos, ¿tienes gran estima por el Señor? I ask you, do you have great esteem for the Lord? ¿Cuánto amas al Señor? How much do you love the Lord? ¿Cuán fiel eres al Señor? How faithful are you to the Lord? Porque acuérdate, tus acciones demuestran lo que tú estás reclamando tener. Your works, your action demonstrate what you're claiming to have. Ahora, ¿qué hizo el que tenía un talento? What did the guy with one talent do? Lo escondió. He hid it. Ahora, no es que eso en sí mismo fuera malo. Eso era un método de esconder, hermano, cosas de valor en aquellos tiempos. So this guy hid the talent, right? The one who received one. And hiding something was not evil in and of itself. That was a way to hide valuable things back then. El problema es que eso no era para esconderlo, eso era para ponerlo a producir. The problem was that wasn't for hiding it, it was to make it productive. Lo que el Señor nos ha dado, hermano, no es solamente para esconderlo. What the Lord has given us is not to keep it hidden. No es para meramente asegurarlo. Debemos negociar como estos hombres. Negociar con lo que el Señor nos ha dado. Ponerlo a trabajar. Ponerlo a producir para el Señor. See, we are not to just hide what God has given us or to keep it safe. We are to do business with it, to put it to work for the Lord, to be productive for the Lord. Mano, si tú sabes evangelizar, evangeliza. If you know how to evangelize, then evangelize. Si sabes servir, sirve. If you know how to serve, then serve. Si sabes enseñar, enseña. If you know how to teach, then teach. Si sabes cuidar niños, cuida niños en la iglesia. If you know how to care for children in the church, care for them. Lo que tú sepas hacer es lo que el Señor te dio para tú servirle a Él. Úsalo para el Señor. What you know how to do, the Lord gave it to you to serve Him. Use it for His service. Estaba diciendo en la clase atrás que hay personas que quizás dirán, pero lo único que yo sé es barrer. No importa el grado de habilidad, no importa cuán importante o cuán bajo se vea lo que haces, que hay en tu corazón, está el deseo de servir al Señor, sírvele. I was saying in the class in the kitchen that some people are afraid or ashamed because all I know is how to sweep. It doesn't matter how prestigious your labor seems or how low it seems. What's in your heart? Is the desire and the love to serve the Lord in your heart? That's what the Lord is looking at, not at the level of the service that you're giving Him. It's, are you doing it with all your heart? El Señor no está mirando cuán prestigioso sea el servicio que tú le des a Él. Él está mirando cuán dedicado tú estás y devoto y consagrado en tu corazón para servirle a Él. Versículo 19, verse 19. Y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Verse 19, after a long time the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Llegó el día de rendir cuentas. The day of accountability has come. Habrá un juicio, hermanos, cuando Cristo venga. When Christ comes, there's going to be a judgment. Los creyentes obviamente serán hallados justos, hermanos, por su fe en Cristo. Believers will be found righteous, obviously, but because of their faith in Christ. Y las obras justas de ellos son la evidencia. Por eso cuando Cristo evalúa las obras, hermanos, las obras de los justos van a ser justas. Okay? The works are the evidence, the good works are the evidence of the righteous, that they are righteous.
Y lo que veremos, hermanos, en los próximos versículos es que serán recompensados por sus obras. What we see in the next few verses is that they will be rewarded for their works. Los malos serán hallados culpables por su incredulidad. The wicked will be found guilty because of their unbelief. Y de igual manera, hermanos, sus obras los van a delatar. The same way their works are going to disclose them. De hecho, aun si hubieran hecho buenas obras, el Señor dice en el libro de Isaías que nuestras obras de los no regenerados son como trapos de inmundicia. Many of these wicked people will have done good works, but they don't have Christ. Those works don't come from a regenerated heart. And Isaiah says that our works are like filthy rags. Sus obras van a ser encontradas como trapos de inmundicia. Their works are going to be found as filthy rags. Worthless. Versículos 20 al 23, verses 20 to 23. Y el que había recibido 5 talentos vino y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado sobre ellos otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y lo mismo sucede con el segundo, el que tenía 2 talentos, para no leerlo. So verses 20 to 23. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Same thing happens with the one who received 2 talents. I'm not going to read it. It's just the same thing. Okay? O sea que estamos viendo, hermanos, que estas personas, ¿verdad?, que duplicaron sus talentos, el Señor los llama buenos y fieles. See, these men that duplicated the talents, God calls them good and faithful. God calls them good and faithful. Ellos obraron según su naturaleza, es lo que está diciendo el Señor. Dado a que eres bueno, bueno porque el Señor lo hizo bueno, bueno porque el Espíritu Santo lo regeneró, bueno porque el Espíritu Santo lo ha ido santificando día tras día, no porque sea bueno en sí mismo, es por la obra redentora y salvadora del Señor en la vida de ellos. Y por eso, hermanos, su naturaleza se refleja en su obra. And so notice how God calls them good and faithful. Now they're good not in and of themselves. They're good because God made them good. God regenerated them. God is sanctifying them day after day. And based on that work of God in their lives, they work and their work reflect that new nature, the new creation. La nueva criatura se refleja, hermanos, en el servicio al Señor. Y lo segundo que vemos es galardones. Ambos recibieron el mismo galardón. The second thing we see there is the rewards. They both received the same reward, even though one produced 5 and the other 2. A pesar de que uno produjo 5 y el otro 2, recibieron la misma recompensa. ¿Cuál fue esa recompensa? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. What was the reward? I will make you rule over many things. Enter into the joy of your Lord. Usted sabe, hermanos, que cuando usted y yo recibimos a Cristo como Salvador, recibimos la justicia de Cristo. Dios nos ve tan justos como Cristo. Recibimos la naturaleza, hermanos,
básicamente pudiéramos decirlo de esa manera, una naturaleza igual a la de Cristo. Nuestros cuerpos serán glorificados a la imagen de Cristo. ¿Estamos entendiendo lo que quiero decir? Ahora, usted y yo no hemos experimentado todavía el gozo del Señor. Sí tenemos gozo, pero ese día que usted y yo entremos a su presencia, vamos a sentir, a participar del mismo gozo del que Dios goza. ¿Se puede imaginar eso, hermanos? Un gozo que usted y yo no nos podemos imaginar. ¿Qué recompensa mejor que esa? See, these men received the same reward. And let me explain something. When you believed in Jesus Christ, you received his righteousness. God sees you as righteous as Christ. In a certain way, the same nature. He sees you as if you were Christ now. He sees you as perfect as Christ. As a matter of fact, when our bodies are glorified, we'll be made like Christ. So what I'm trying to say is, when God says, enter into the joy of your Lord, is that you and I are going to experience the same joy that God has. We have joy now, but this is nothing compared to the joy that we will experience when we enter into his joy. We're going to be as joyful as God is. Vamos a ser tan gozosos como lo es Dios. Can you imagine that? Because I can't. I can't imagine it. Yo no me puedo imaginar eso, hermanos, ese nivel de gozo. ¿Usted no cree que eso es, hermanos, un galardón digno de servir al Señor? Do you think that this is a reward worthy of serving the Lord? ¿O quiere usted estar triste? Do you want to be sad, sorrowful? Hermano, todas las tristezas y tribulaciones que usted pase aquí por causa del Señor van a ser recompensadas con gozo en el cielo. All the tribulations and afflictions that you suffer here for the sake of the Lord will be rewarded with joy. Por eso es que el apóstol Pablo dice que las tribulaciones que estamos pasando aquí, que son pasajeras, son momentáneas comparadas con la eternidad, no son dignas de ser comparadas, hermanos, con la gloria que vamos a tener. That is why the apostle Paul says that the tribulations we suffer here, which are brief in comparison to eternity, are not even worthy to be compared to the glory that we will experience. And still I can't understand that. I can't wrap my hand around it. Y aún así no lo puedo entender, hermanos. No puedo comprender, hermanos, en su totalidad eso que nos dice Pablo. ¿Verdad? Versículos 24 al 25, verses 24 through 25. Entonces vino el que había recibido un talento y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. Aquí viene el gran pero. Here comes the great but. Los primeros dos hermanos produjeron y recibieron recompensa. Pero, ¿qué pasó con este? The first two were productive and they received rewards. But, what happened to this one? Y también, hermanos, la razón por la cual el tercero escondió el talento. Vamos a ver, hermanos, qué clase de persona era este hombre. Let us see what kind of person this man was. Primero, hermanos, que este hombre tenía un concepto errado acerca de su amo. First, I want to mention that this man had a wrong concept or view of his Lord, of his master. Porque mire cómo él se expresa del Señor. Le dice que es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció.
En otras palabras, está diciendo que Jesús es un hombre sin misericordia e injusto. Estamos viendo todo eso, hermanos. Ese es el concepto que usted tiene de Cristo. Una persona injusta que toma lo que no es de él. Eso es está diciendo la verdad este hombre. Ese es el concepto que él tiene de Dios, que no tiene misericordia y que toma lo que no es suyo. Hermano, pero ¿qué no le pertenece a Cristo? Todo le pertenece a él. Look at this man's view. What he is saying in essence is that Christ has no mercy and that he is unjust, unrighteous. He takes whatever he wants. He takes what doesn't belong to him. Is that true? I mean, can you perceive Christ like that? ¿Percibimos así a Cristo, hermanos? Como una persona injusta y sin misericordia. Estamos viendo la clase de persona que es este. ¿A qué Dios está adorando este hombre? ¿Al verdadero Dios o a un Dios que él mismo está, o no adorando, pero está comunicándose, hermanos, con Dios de una manera errada? Tiene un concepto errado de Dios. This man has a wrong view of God. Y así hay muchos hoy, hermanos. Todos esos que odian el cristianismo, hermanos. ¿Qué es lo primero que le dicen a ustedes? Ustedes leen esa Biblia y ahí hay un Dios atroz que cometía atrocidades. Ese es un concepto equivocado de Dios. Have you ever had that experience where somebody tells you they hate Christianity and the first thing they say is that book of yours, the Bible, it talks about a God who commits all kinds of atrocities? ¿Ven cómo piensa, hermanos, el hombre malo? You see how the wicked think? Así es que ellos excusan su maldad. That's how they excuse their wickedness. No me cabe, hermanos, concluir otra cosa sino que este hombre es un malvado. I can't come to any other conclusion but that this man is wicked. He is wicked. Luego le dice que le tuvo miedo. Then he says that he was afraid of him. Y aquí no estamos hablando de reverencia. Este hombre es que sencillamente no tenía reverencia y despreciaba al Señor. Los primeros dos siervos lo tenían en gran estima, lo amaban. Este lo despreciaba. See, that this man was afraid does not mean that he was reverent. It means basically he was first of all irreverent, and secondly that he despised him. The first two men held their Lord in great esteem. They loved him. This one despised him. Este siervo obró según su naturaleza y su concepto errado, hermanos. This man worked according to his nature and his wrong concept. Mire la respuesta del amo. Let us look at the master's response, versículos 26 al 27. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. The answer of his Lord was, thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received my own with usury or interest. Hermanos, la respuesta del Señor a este hombre no es que el Señor estaba de acuerdo con el concepto que él tenía. Lo que el Señor le está diciendo en esencia es: si según tú, si es verdad lo que tú dices, si según tú yo soy duro y tomo lo que no es mío, entonces con mucha más razón pudiste haber tomado mi talento y por lo menos meterlo en una cuenta que ganara un poco de interés. Eso es lo que el Señor le está diciendo. See, what the master is telling him here is, in essence, this is what he's saying. He's not agreeing with him. He's saying, if according to you, by your own words, I am an unjust,
I'm a hard man who takes what is not mine, then with much more reason you should have taken the talent and invested it so that at least it would gain some interest. If I take what's not mine, according to you, then I should have had the right to take what's mine with interest. Si según tú yo tomo lo que no es mío, pero por lo menos tengo el derecho de tomar lo que es mío, pero con interés, algo que tú no hiciste. Fue lo que le dijo al siervo malo. Y mire cómo Cristo categoriza a este hombre: siervo malo y perezoso o negligente. The way Jesus judges this man is as wicked and negligent, lazy. Y este hombre obró según su naturaleza. This man worked according to his nature. Hermano, evalúa cómo estás sirviendo al Señor. Evaluate how you are serving the Lord. El resultado, versículos 28 al 30. The result, verses 28 through 30. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Just so that I can hurry, I'm not going to read verses 28 through 30, but basically, his talent was taken and given to the one with 5, and the man with 1 talent was thrown out into the darkness, where there is gnashing of teeth. Se le quitó el talento, y cuando dice que aún lo que tiene le será quitado, lo que quiere decir es, lo que tiene no es de él. Ese talento que él tenía ni siquiera es de él. No tiene nada, y lo que tiene que no es de él, quítenselo. Le será quitado. See, basically what he's saying is, even what he has, in reality this man had nothing. And what he had, the talent he had, wasn't even his. It was his master's. And so he has nothing, but what he has, which belongs to his master, is taken away from him. Le será quitado, hermanos, y ya no hay oportunidad, porque no estimó a su amo. Así sucederá en el día del juicio, hermanos. No va a haber excusas ese día. Ese día, hermanos, las personas van a decir, dame una oportunidad. Y él, no, ya tú la tuviste. Se te será quitado lo que tenías que ni siquiera era tuyo. Acuérdense de Judas. Judas sirvió, aunque no era salvo, pero sirvió. Dios le dio la oportunidad de servir. Y si alguien se pudo haber arrepentido, convertido al Señor, hubiera sido él, porque se le dio un gran privilegio. ¿Y qué más privilegio hoy en día que el Evangelio, hermanos, en blanco y negro, aquí presentado, sencillo, para todos los hombres? Y ellos siguen negligiendo el Evangelio. So this man, when he had no more opportunity, and many on the day of judgment are going to cry out and ask for a second chance. There's no second chances on the day of judgment. And this reminds me of Judas. God gave him the privilege of serving, even though he wasn't saved. But if anyone should have been saved, by seeing the things he saw and by being given that privilege, he should have repented and received Christ. And in the same way, people are given the greatest privilege today to hear the gospel. Simple, black and white, and they keep rejecting it and rejecting it. And when the day comes, there's going to be no more preaching of the gospel. There's going to be lamentation and sorrow and darkness. Hemos visto, hermanos, para dar una aplicación a esto, un patrón de buenos y malos. Y te pregunto,
¿En qué grupo caes tú? ¿En qué grupo caigo yo? ¿Buenos o malos? We've seen a pattern here, just so that we can do an application. There's two groups, the good and the wicked. And I ask you, where do you fall? You fall in the good or the wicked? ¿Cómo estás negociando con lo que el Señor te dio? How are you negotiating with what God has given you? Miren, hermanos, el ejemplo de uno que desprecia. Uno que desprecia a su prójimo, que habla mal de su prójimo, que lo trata mal, que lo calumnia, que lo trata como inferior y luego va a la iglesia a hacerse un santito. Estoy hablando aquí de esposos y esposas. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? De padres e hijos, ¿cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tus hijos te tratan a ti? De hermanos, ¿cómo se tratan los hermanos? ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Cómo tratas a tus amigos? ¿Cómo tratas a tus hermanos en Cristo? Los desprecias, los calumnias, los tratas mal, los tratas de inferior, los ignoras y luego vienes aquí a hacerte un santito. Son preguntas, no estoy asumiendo nada, son preguntas para ponernos a pensar, hermanos. ¿Cómo estamos negociando con nuestros talentos? Let me ask you these questions. I'm not making assumptions. I just need to ask these questions to make us think, to make us evaluate ourselves. In what group are you falling? Are you negotiating well with the Lord's talents that He's given you? Let me give you the example of one who despises his neighbor, and then he goes to church pretending to be a saint. Husbands and wives, how are you treating each other? Parents and children, how are you treating each other? Brothers and sisters, how are you treating each other? Friends, how are you treating your friends? Your neighbors, your brethren in Christ, how are you treating them? Do you treat them as inferior? Do you ignore them? Do you neglect them? And then you come to church pretending to be a saint? Again, I'm not assuming that any of you are doing that. I want to say it this way so that you think hard about it. Lo digo, hermanos, no asumiendo que ustedes hagan tales cosas. Lo hago para que pensemos, hermanos, seriamente. Cuando le rindas cuentas al Señor, ¿te llamará bueno y fiel? When you give an account to Jesus, will He call you good and faithful? Una pregunta importante, hermanos. ¿Te pondrá sobre mucho? Will He let you rule over a lot? ¿O te llamará malo y negligente? Or will He call you wicked and negligent? Hermanos, si de casualidad tú te sientes como que Cristo quizás te llamaría malo y negligente, entonces hoy es el día de tu arrepentirte. Hoy es el día de la salvación. If by any chance you hear today, if this is the conviction that God is giving you, that you would be called wicked and negligent, then today is the day of salvation. Today is the day to receive Christ as your Savior, to believe His gospel of grace. Hoy es el día de creer en el Evangelio de la gracia de Cristo. Si te sientes que cae en la categoría del malvado. Así que, si es así que te sientes, ¿has sentido el llamado del Señor? ¿Te ha dado convicción el Espíritu Santo y te está convenciendo de tu maldad, de tu pecado? ¿Te está convenciendo de arrepentirte y recibir a Cristo como Salvador? So if that's how you feel, like the wicked, useless servant, then let me ask you, is the Holy Spirit convicting you of your wickedness? Is He convicting you of repenting? Is He convicting you of receiving the Lord as your Savior? Today is the day of salvation. Ahora, hermanos, si tú has recibido a Cristo,
Pero no crees que está sobrando como el de 5 talentos o 2 talentos. ¿Qué estamos esperando? If you have received the Lord, if you have been washed by His blood, if you're justified, praise God for that. But let me ask you something. Are you being as diligent and faithful as the 2 men who had the 5 and the 2 talents? And if not, let me ask you, what are you waiting for? Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Jesus said, the work is much and the laborers are few. Hermanos, no hay razón para que no le sirvas al Señor. Él te ha dotado, te ha capacitado, te ha dado la fuerza, te ha dado la salud, te ha dado todo lo valioso. Como dice la palabra de Dios, que te ha dado todo lo que necesitas para la vida y la piedad. He has given you every valuable thing you need. You've been bestowed with that. We are told that we've been given everything for life and godliness. Así que, hermanos, podemos servir al Señor. We can serve the Lord. ¿Verdad? Vamos a orar, hermanos, y considera mientras oramos. Habla con el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Si desea alzar su mano, hermanos, hágalo, ¿verdad? Yo creo que todos debemos de alzar la mano. Dios le bendiga. Comprometernos con el Señor. ¿Verdad que sí? Y ahí en tu asiento, hermanos, comprométete con el Señor. Habla con el Señor. Hazte un análisis y dile, Señor, fíjate, yo creo que yo no he hecho lo que debo de hacer. Yo no he actuado como debo de actuar. Yo no te he servido como te debo de servir. O quizás tú le estás sirviendo, pero quizás tú le puedes decir al Señor, Señor, yo te quiero servir más. Dame más talentos. Permíteme servirte más de lo que te estoy sirviendo. Esa es tu conversación con el Señor. Tu compromiso con el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de ella que tú nos redarguyes, Señor. Es a través de ella, Señor, que tú nos enseñas, que tú nos corriges, Padre, que tú nos instruyes. Es a través de ella, Señor, que tú nos edificas. A través de ella tú nos santificas, Señor, y tú nos vas formando más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y Padre, mira, según tú le has hablado, según tu Espíritu le ha hablado a cada hermano en esta tarde, y ha tocado su corazón, Señor, y ha dado convicción, Padre, te permitimos que así mismo tú le des de tu gracia para que ellos puedan responder a esa convicción. Que ellos puedan responder al 100%, Padre, a esa convicción que tú le has dado. Que ellos puedan comprometerse, Señor, con el servicio a ti. Cada uno de nosotros, Señor. Si te estamos sirviendo de menos, Padre, que hagamos un compromiso para servirte al 100%. Y si ya te estamos sirviendo, Señor, al 100%, que te podamos servir más todavía, Señor. Porque tú eres digno, Señor, de ser servido. Tú eres digno, Padre, de nuestro servicio, de nuestra dedicación, de nuestra devoción, de nuestra consagración, Padre. Así que, Padre, estamos en tus manos. Y, Padre, queremos servirte. Danos más fuerza, danos más tiempo, Señor. Quita, Padre, de nuestras vidas aquellas cosas que impiden que te sirvamos. Quizás estamos muy entretenidos, Señor. Quita. Quizás estamos dedicando mucho tiempo a cosas, Señor, que no valen tanto. Quítalas, Señor. Permite, Padre, que nosotros podamos ponerte a ti primero, Señor. Tú eres primero en nuestras vidas, Señor. Que no se nos olvide eso. Que tu Espíritu nos inquiete, Padre, para que siempre estés primero en nuestros corazones. Ahora te damos gracias, Señor. Y
Padre, nos vamos a despedir de este lugar, pero no de tu presencia, pidiéndote que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Y que, Padre, que podemos disfrutar el resto del día junto a nuestras familias y que nos prepares para el día de mañana, Señor, para realizar nuestras responsabilidades. Te damos gracias una vez más y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.